La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la iglesia catedral metropolitana aquella noche de diciembre, dentro del lujoso salón de conferencias. 500 pastores vestidos con trajes impecables y relojes que valían fortunas conversaban animadamente, esperando la llegada del orador principal de la Convención Nacional de Líderes Cristianos. ¿Viste al mendigo que intentó entrar por la puerta principal?, susurró el pastor Marcelo Rivera a su colega, ajustándose la corbata italiana. La seguridad casi lo saca a rastras. Así es nuestra sociedad ahora, respondió la pastora Gabriela Sánchez, revisando su teléfono móvil de última generación. Cualquiera piensa que puede entrar a eventos de este nivel. ¿No viste sus ropas? Parecía que dormía en la calle. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese mendigo había sido invitado personalmente por el organizador del evento, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la forma en que verían el ministerio, el liderazgo y sobre todo a sí mismos. El hombre del que hablaban se encontraba ahora en una pequeña habitación trasera, quitándose el agua de su rostro con una toalla vieja. Sus ropas estaban empapadas. Sus zapatos rotos dejaban marcas húmedas en el suelo. Llevaba una barba descuidada de varios días y un abrigo que había conocido tiempos mejores. Pero sus ojos brillaban con una luz que ninguna riqueza material podría comprar. Su nombre era Samuel Cortés, y durante los últimos 20 años había pastoreado una pequeña congregación en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Su iglesia no tenía paredes de mármol ni sistemas de sonido de última tecnología. De hecho, apenas tenía paredes. Era un humilde cobertizo de lámina donde 50 personas se reunían cada domingo para adorar, sin aires de grandeza, sin cámaras de televisión, sin transmisiones por internet. Pastor Samuel, dijo una voz suave. Detrás de él era el anciano organizador del evento, el único que conocía la verdadera identidad de este hombre. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Puedo presentarlo de manera tradicional si lo prefiere. Samuel sonrió, arrugando las comisuras de sus ojos cansados. No, hermano Dionisio, dejemos que las cosas sucedan como deben suceder. A veces, la verdad necesita un espejo para ser vista claramente. En el salón principal, las luces comenzaron a atenuarse. Un murmullo de expectación recorrió la audiencia. Todos sabían que el orador de esta noche era una leyenda, alguien cuyo ministerio había transformado naciones enteras, aunque pocos lo habían visto en persona. Las especulaciones habían sido infinitas durante semanas. El hermano Dionisio subió al escenario con pasos lentos, su bastón golpeando suavemente el suelo de madera pulida. A sus 85 años, era uno de los pocos líderes que aún recordaba los tiempos cuando la iglesia se reunía en casas humildes y el evangelio se predicaba sin micrófonos ni reflectores. Buenas noches, queridos hermanos. Su voz temblorosa resonó en los altavoces. Esta noche tenemos el honor de recibir a un hombre extraordinario. Pero antes de presentarlo, quiero compartir algo con ustedes. Hizo una pausa, observando los rostros expectantes frente a él, rostros bien alimentados, bien descansados, acostumbrados al éxito y al reconocimiento. Hace 3 horas, este hombre llegó a la puerta de nuestra catedral. Venía caminando bajo la lluvia, empapado hasta los huesos. ¿Saben qué hicieron nuestros guardias de seguridad? Lo detuvieron. Le dijeron que este evento era solo para pastores registrados, para líderes de verdad. Él no discutió, no se ofendió. Simplemente sonrió y esperó bajo la lluvia, hasta que yo personalmente salí a buscarlo. Un silencio incómodo cayó sobre la audiencia. Algunos pastores comenzaron a moverse inquietos en sus asientos. El pastor Marcelo recordó al hombre de la entrada y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cuando finalmente entró, continuó Dionisio, varios de ustedes lo miraron con desprecio. Escuché sus comentarios. «Mendigo», dijeron algunos. «¿Cómo dejaron entrar a alguien así?», murmuraron otros. Y él escuchó cada palabra, cada risa disimulada, cada mirada de desdén. A la pastora Gabriela sintió que su rostro ardía. Había sido una de las que más alto había comentado sobre el intruso. Este hombre, la voz de Dionisio se hizo más firme. Pasó 2 noches sin dormir para llegar aquí. Vendió su único bien de valor, una bicicleta que usaba para visitar a los enfermos en su comunidad, para pagar el autobús que lo trajo a esta ciudad. No comió durante el viaje,
porque gastó su último dinero en comprar medicinas para una anciana de su congregación que no tiene familia. Y cuando llegó aquí, agotado y hambriento, ustedes se rieron de él. Las palabras golpearon la audiencia como puñetazos. Varios pastores bajaron la mirada. Avergonzados, otros fruncieron el ceño, confundidos sobre hacia dónde se dirigía este discurso. Permítanme preguntarles algo. Dionisio caminó hacia el borde del escenario. ¿Cuántos de ustedes conocen personalmente a las personas más pobres de sus congregaciones? ¿Cuántos han dormido en el suelo para que un miembro necesitado pudiera tener una cama? ¿Cuántos han dado su última comida a un hambriento? El silencio era ahora absoluto. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas y el latido acelerado de 500 corazones incómodos. El hombre que vino bajo la lluvia esta noche, continuó Dionisio. Su voz, ahora llena de emoción contenida, es el pastor Samuel Cortés. Algunos de ustedes, quizás, no reconozcan ese nombre, porque él nunca ha buscado fama ni reconocimiento. Su iglesia no tiene página web, no transmite por televisión, no tiene miles de seguidores en redes sociales. Pero déjenme contarles quién es realmente. Dionisio sacó un papel arrugado de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. Hace 15 años, cuando el terremoto devastó la zona norte de nuestra nación, mientras los medios transmitían imágenes del desastre y muchos orábamos desde la comodidad de nuestros templos, el pastor Samuel vendió todo lo que tenía, su casa, sus muebles, incluso el anillo de bodas que su difunta esposa le había dejado antes de morir de cáncer. Tomó ese dinero y se mudó a la zona del desastre. No por una semana, no por un mes, se mudó allí. Durante 5 años vivió entre los escombros, construyendo refugios con sus propias manos, alimentando a los huérfanos, consolando a las viudas. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Algunos comenzaban a recordar las noticias de aquellos años, las historias de un pastor anónimo que había rechazado todas las entrevistas y donaciones personales, insistiendo en que todo fuera directo a las víctimas. Durante esos 5 años, la voz de Dionisio se quebró. El pastor Samuel durmió en un refugio de cartón. Comía una vez al día para que los niños pudieran comer 2 veces. Cada mañana, antes del amanecer, cavaba entre los escombros, buscando sobrevivientes, orando con los moribundos, enterrando a los muertos con sus propias manos. Y cuando los equipos de rescate internacionales llegaban con cámaras, él se escondía. No quería crédito, no quería reconocimiento, solo quería servir. El pastor Marcelo sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Recordaba haber visto imágenes de aquel desastre en la televisión de su lujosa oficina pastoral, sintiendo una punzada de compasión antes de cambiar el canal y continuar con sus asuntos. Pero eso no es todo. Dionisio respiró profundamente. Hace 10 años, cuando la pandemia del virus H7N9G golpeó el barrio de Las Margaritas, convirtiéndolo en zona de cuarentena absoluta, todos huimos. Los hospitales cerraron sus puertas, las funerarias se negaron a trabajar, incluso las familias abandonaban a sus enfermos en las calles por miedo al contagio. ¿Y saben quién entró caminando a esa zona de muerte cuando todos salíamos corriendo? El pastor Samuel. Las lágrimas ahora corrían libremente por los rostros de muchos en la audiencia. La pastora Gabriela sollozaba en silencio. Su teléfono móvil de última generación olvidado sobre su regazo, de repente tan insignificante como una piedra. Durante 6 meses, continuó Dionisio, limpiándose sus propias lágrimas. El pastor Samuel fue la única presencia cristiana en Las Margaritas. Atendió a más de 200 enfermos, lavando sus cuerpos cuando nadie más lo haría, sosteniendo sus manos mientras morían, cantando himnos sobre cadáveres que nadie venía a recoger. Contrajo el virus 3 veces. 3 veces estuvo al borde de la muerte, delirando de fiebre en el suelo de una clínica abandonada. Y las 3 veces, cuando recuperaba la conciencia, se arrastraba de vuelta a las calles para atender a uno más, solo uno más que necesitaba escuchar que Dios no los había abandonado. El llanto era ahora generalizado. Hombres que se consideraban fuertes líderes lloraban como niños. Mujeres que presumían sus ministerios exitosos se cubrían el rostro con las manos,
avergonzadas de su vanidad. Cuando la cuarentena finalmente terminó, la voz de Dionisio apenas era un susurro amplificado. De las 3.000 personas que vivían en ese barrio, solo sobrevivieron 400. Y cada una de esas 400 personas lleva el nombre de Samuel tatuado en su corazón. Él no solo salvó sus vidas, les devolvió su humanidad, su dignidad, su fe. Hoy, ese barrio tiene la comunidad cristiana más fuerte y genuina que he visto en mis 85 años de vida. No tienen edificios elegantes, pero tienen amor. No tienen presupuestos millonarios, pero tienen generosidad. No tienen cámaras de televisión, pero tienen a Cristo. Dionisio hizo una pausa, bebiendo un sorbo de agua con manos temblorosas. Después de eso, el pastor Samuel regresó a su pequeña congregación. Rechazó todas las ofertas de iglesias grandes que querían contratarlo. Rechazó invitaciones a programas de televisión, ofertas de libros, giras internacionales. ¿Saben por qué? Porque para él, el ministerio nunca fue sobre construir un imperio personal. Fue siempre sobre servir al más pequeño, al más olvidado, al más despreciado. El pastor Marcelo pensó en su mega iglesia, con capacidad para 5.000 personas, en su salario de 6 cifras, en su Mercedes, estacionado en el lugar reservado, junto a la entrada principal. Sintió que todo eso se desmoronaba en su interior como castillos de arena ante la marea. Hace 3 años, Dionisio continuó. El pastor Samuel recibió una noticia devastadora. Los doctores le diagnosticaron cáncer terminal. Le dieron 6 meses de vida. ¿Saben qué hizo? Trabajó más duro. Visitaba enfermos por la mañana, aunque él mismo era el más enfermo de todos. Consolaba a viudas por la tarde, aunque pronto su propia tumba necesitaría quien la llorara. Y por las noches, cuando el dolor era tan intenso que no podía dormir, salía a las calles a alimentar a los indigentes, compartiendo con ellos el pan que apenas podía tragar por la quimioterapia. Un silencio reverente llenó el auditorio. Era el tipo de silencio que solo ocurre cuando el corazón humano se enfrenta a algo que trasciende su comprensión. Cuando lo divino toca lo terrenal de manera tan tangible que no quedan palabras. Los 6 meses pasaron, dijo Dionisio, su rostro ahora iluminado por algo que parecía más que simple emoción. Luego pasó 1 año. Luego 2 años. Los doctores no podían explicarlo. El cáncer que debió matarlo simplemente desapareció. No hay explicación médica. Los especialistas han estudiado su caso en 3 países diferentes. Es un misterio, dicen ellos, pero nosotros sabemos que no es un misterio. Es un milagro. Dios le devolvió la vida porque su trabajo aún no había terminado. La audiencia estalló en un aplauso espontáneo, mezclado con llanto y alabanzas. Pero Dionisio levantó su mano, pidiendo silencio nuevamente. Esperen, aún no he terminado, porque lo más extraordinario no es que Dios lo sanó. Lo más extraordinario es que hizo el pastor Samuel cuando supo que viviría. Celebró. Finalmente aceptó alguna de las ofertas para ministerios más grandes y cómodos. ¿Se tomó un descanso merecido? Dionisio negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. No regresó a su iglesia de lámina, a sus 50 miembros, a las calles donde los niños snaifan pegamento y las madres venden sus cuerpos para alimentar a sus bebés. Porque ese es su llamado, no el reconocimiento, no la comodidad, no el aplauso de multitudes. Su llamado es ser las manos y los pies de Cristo donde nadie más quiere ir. El pastor Marcelo estaba ahora de rodillas entre las filas de asientos, su traje de $3.000 arrugado, su orgullo completamente destrozado. No era el único. Por todo el auditorio, líderes que minutos antes se sentían exitosos y realizados, ahora se confrontaban con la verdad demoledora de sus propias vanidades. Y ahora viene la parte que más me duele contarles. La voz de Dionisio tembló. Esta noche, cuando invité al pastor Samuel a ser nuestro orador principal, él no quería aceptar. Me dijo a mi hermano Dionisio, no tengo nada que enseñarles a esos pastores exitosos. Ellos tienen iglesias grandes. Yo tengo un cobertizo. Ellos tienen títulos. Yo apenas terminé la secundaria. Ellos tienen sabiduría. Yo solo tengo cicatrices. Tuve que rogar. Le tuve que decir que su presencia, no sus palabras, era el sermón que estos líderes necesitaban escuchar. Dionisio señaló hacia la puerta lateral del escenario. Él, finalmente,
Aceptó venir. Vendió su única posesión de valor para estar aquí. Viajó 2 días sin comer. Llegó bajo la lluvia, exhausto, empapado en güey. Y ustedes se rieron de él y lo llamaron mendigo. Lo juzgaron por su apariencia, demostraron exactamente por qué necesitaban escuchar su historia. Un gemido colectivo de vergüenza recorrió el auditorio. Algunos pastores se cubrían el rostro, incapaces de soportar el peso de su propia hipocresía. Pastor Samuel, llamó Dionisio hacia las sombras. Por favor, venga y comparta con nosotros lo que tenga en su corazón. La puerta lateral se abrió lentamente. El hombre que había sido rechazado en la entrada, el que había sido objeto de burlas y desprecio, caminó hacia el centro del escenario. Sus ropas seguían mojadas. Sus zapatos rotos dejaban huellas húmedas en la madera pulida. Pero había algo en su porte, en la forma en que caminaba, que hizo que 500 líderes se pusieran de pie espontáneamente, muchos llorando abiertamente. Samuel llegó al micrófono y se quedó allí en silencio durante casi 1 minuto completo, observando los rostros frente a él, rostros llenos de lágrimas, de vergüenza, de convicción. Finalmente, habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra resonó como un trueno en los corazones de quienes escuchaban. Hermanos y hermanas, comenzó. No vine aquí para avergonzarlos. Vine porque el hermano Dionisio me rogó, y he aprendido a obedecer a mis mayores en la fe. Pero ahora que estoy aquí, viendo sus lágrimas, sintiendo su dolor, quiero decirles algo importante. Ustedes no me fallaron a mí esta noche. Se fallaron a ustedes mismos. Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Cuando me miraron con desprecio, no me vieron a mí, vieron lo que temen convertirse. Cuando se rieron de mi apariencia, no se reían de mí, se reían de la posibilidad de perder todo lo que han construido. Y eso, queridos hermanos, es exactamente el problema. Hemos construido tanto que hemos olvidado por qué comenzamos a construir en primer lugar. Samuel dio unos pasos al frente, y el dolor en su andar era evidente. Cada movimiento un recordatorio del sufrimiento que había soportado. Jesús nunca nos llamó a construir imperios, nos llamó a lavar pies. Nos llamó a ser los últimos, no los primeros. Nos llamó a perder nuestra vida para encontrarla. Y en algún momento del camino, muchos de nosotros olvidamos eso. Samuel se acercó al borde del escenario, tan cerca que podía ver cada rostro individual, cada lágrima que caía. No los culpo por juzgarme esta noche. Yo también fui como ustedes una vez. Hace 25 años, yo tenía una iglesia de 2000 personas. Tenía 3 carros, una casa de 4 pisos. Aparecía en televisión todos los domingos. Me sentía exitoso, me sentía importante. Me sentía bendecido por Dios. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente, hasta que mi esposa enfermó de cáncer. Gastamos todo en tratamientos. Perdí la iglesia porque no podía pagar las deudas que había acumulado manteniendo mi estilo de vida. Los miembros se fueron a congregaciones más exitosas. Y cuando ella murió en mis brazos en un hospital público, me quedé solo, sin dinero, sin ministerio, sin nada. Y fue allí, en ese piso frío de hospital, sosteniendo su cuerpo sin vida, que finalmente escuché la voz de Dios con claridad. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, sin vergüenza, sin intentar ocultarla. Dios me dijo: Samuel, ahora que no tienes nada que perder, finalmente puedes ganar todo lo que importan. Y entendí. Había estado tan ocupado construyendo mi reino, que había olvidado construir su reino. Había estado tan obsesionado con ser grande, que había olvidado ser bueno. Había acumulado tanto, que no tenía espacio para dar. Samuel extendió sus manos, mostrando las cicatrices que las cubrían. Marcas de años de trabajo manual, de cavar entre escombros, de atender heridas infectadas. Estas cicatrices son mi verdadero éxito. Cada una cuenta una historia de alguien que fue amado cuando nadie más lo amaría. Cada una representa un momento donde elegí servir en lugar de ser servido. Y puedo decirles con absoluta certeza: soy más rico ahora en mi cobertizo de lámina que cuando tenía millones en el banco, porque ahora tengo lo único que realmente importa: a Cristo, sin capas, sin disfraces, sin agendas ocultas. El pastor Marcelo se levantó de entre las filas, su voz quebrándose al hablar. Pastor Samuel, yo fui uno de los que se burló de usted esta noche
Perdóneme. He desperdiciado años construyendo un ministerio que solo glorifica mi nombre. Enséñeme, por favor, enséñeme cómo volver al verdadero camino. Su confesión abrió las compuertas, uno tras otro. Pastores comenzaron a levantarse, confesando su orgullo, su vanidad, su olvido del verdadero evangelio. La pastora Gabriela, sollozando, admitió que había gastado más en su guardarropa del último mes que su iglesia en misiones durante todo el año.